científico, el objetivo de la sociedad es que sean artículos que realmente cambien a alguna modalidad, alguna actitud y sea de aplicación práctica. Van a tener 15 minutos para exponerlo cada uno de los relatores y después de terminado esto vamos a continuar con las mesas redondas. En primer lugar vamos a pedirle el premio sobre prensa escrita. Lo obtuvo Paula Martínez del diario El Eco de Tandil y el trabajo es Riñón Artificial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paula Martínez, yo soy médica, nefróloga, periodista médica y me fui a vivir a una ciudad que está en el interior de Buenos Aires, que es una ciudad bastante más chica que Buenos Aires, y trabajo en un centro de diálisis como nefróloga. Y entonces me vi en la necesidad de hacer una nota para varias cosas. Primero, para desmistificar un poco lo que es la diálisis y segundo, también para darle importancia a este tratamiento en las familias de los pacientes que van a diálisis. Porque me encontraba de repente, cuando estaba en consultorio, que cuando uno iba a decir la palabra diálisis, ya los pacientes se caían debajo del escritorio del susto, como esas palabras que a veces no se dicen, como cáncer, como SIDA, y entonces se crean todos esos pactos de silencio entre la familia, no, dígamelo a mí, mejor que él no se entere. Bueno, toda esta cuestión es porque hay desconocimiento, o sea, en general uno tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, bueno, la diálisis está, el cáncer también y el SIDA también, y hoy por hoy sabemos que todas estas entidades tienen tratamiento, o al menos en el caso de la insuficiencia renal crónica, como ahora les voy a decir que es lo que trabaja en la nota, si bien no es una curación, es una manera de llevar la enfermedad. Entonces, un poco lo que escribí en esta nota del diario El Eco de Tandil es qué es la diálisis, de una manera bastante cómoda, lisa, digo lisa en términos que no tenga asperezas, y cómoda porque pensaba, ¿no?, que uno no le resulta cómodo a lo mejor sentarse en una silla con cactus. Entonces a los oyentes, al público, digo a los oyentes porque también tengo un programa de radio, estoy acostumbrada, pero bueno, a la gente cuando lee no le gusta leer cosas incómodas, palabras difíciles. Nosotros a veces tendemos a hablar en un lenguaje un poco docto y esto, bueno, gracias a haber estudiado periodismo médico y tratar de hablar lo más simple posible para que nuestros, en este caso, el público, los oyentes, los lectores, nos entiendan. Entonces, bueno, traté de hacer lo más cómodo posible para el lector y expliqué qué era la diálisis, que es un tratamiento de soporte, es un tratamiento de sustitución, no es un tratamiento curativo y es un tratamiento que se hace en los pacientes que tienen insuficiencia renal, crónica o aguda. Brevemente relaté qué era la insuficiencia renal, que es el fallo de ambos riñones. En el caso de la insuficiencia renal crónica, que es un fallo progresivo, constante e irreversible, y en el caso de la insuficiencia renal aguda, es un fallo que es de golpe, súbito, y en general con algunas diálisis o tratamiento, si bien es una urgencia y si bien es una entidad muy grave, puede llegar a revertir. Bueno, también lo que hablé fue qué tipos de pacientes, quiénes van a diálisis, porque el lector a lo mejor dice, bueno, ¿y a mí me va a tocar dializar? Bueno, no, bueno, ¿qué pacientes son los que van a diálisis? Entonces, bueno, la mayoría de nuestros pacientes a lo mejor son pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que tienen malformaciones congénitas en los riñones, pacientes que tienen muchos quistes en los riñones, bueno, y otras enfermedades. También otra de las cuestiones era si era la única manera de llevar una enfermedad renal, era la diálisis o hemodiálisis, que es la diálisis a través de la sangre. No, hay otra diálisis que se llama diálisis peritoneal, que se hace a través del peritoneo del abdomen, pero bueno, que no era para todo el mundo. De hecho, bueno, lo que expliqué, una de las cosas que es la más sencilla, es que las personas que tienen muchas cirugías en el abdomen no pueden hacer la diálisis peritoneal porque hay que colocar un catéter en el abdomen y obviamente es imposible. Bueno, pero tampoco me explayé mucho en el tema de la diálisis peritoneal porque en Tandil no tenemos diálisis peritoneal. Bueno, otras cosas que hablé en la nota es cómo vive el paciente, cómo se maneja el paciente con una enfermedad renal y un tratamiento que es como dosis mínima 4 horas por sesión,
3 veces por semana, como mínimo. Que nos dicen, es una barbaridad, no puedo dializar menos, pero yo estoy bien, yo me siento bien. Y no, porque hay moléculas que se empiezan a filtrar recién después de la 4ª hora. Inclusive hay pacientes que dializan 5 horas. De hecho, en Francia hay algunos centros que dializan 8 horas toda la noche y son los pacientes que más sobrevida tienen en el mundo. Casi 25 años tienen de sobrevida los pacientes que dializan con una bomba baja. Bomba es la máquina de diálisis, ¿no? Bueno. Entonces, un poco era la selección de los pacientes, quiénes iban a dializar, qué otras alternativas teníamos, porque siempre que uno habla de una enfermedad, lo bueno es decirle, bueno, pero tenemos una ventanita de esperanza, ¿no? Si no, el lector, en este caso, cierra el diario y dice, basta, no quiero saber más nada. Lo mismo pasa en la radio, ¿no? Se apaga la radio, bueno. La idea es, bueno, decirles que sí, el conflicto está, pero decirles, bueno, tenemos una alternativa. Las personas cuando dializan también pueden trasplantarse, que si bien esto es muy bueno, también tiene sus complicaciones. Y el trasplante, también es lo que yo escribí en la nota, es una manera diferente de llevar la enfermedad. No es la curación de la enfermedad. Esta enfermedad nunca tiene cura. Tiene maneras de llevarla, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. El trasplante, aparte, tiene la enfermedad propia del trasplante, que es la enfermedad de la medicación que usa el trasplantado, que es una medicación que inmunodeprime y, bueno, por supuesto, ya lo vemos, ¿no? Los pacientes trasplantados siempre están al principio están con un, ¿cómo se llama? Barbillo. Barbijo, perdón, con un barbijo para no contagiarse, bueno, tienen que cuidarse de un montón de cosas y también tienen la enfermedad de los medicamentos que toman, más allá de la inmunosupresión, como por ejemplo aumento de colesterol, bueno, todo los efectos de los corticoides y demás. Bueno, algo que quería remarcar de esta nota, que les quiero contar un poco, que también lo escribí en el diario, por un lado es todo el vínculo que nosotros tenemos en la sala de diálisis con los pacientes, que por ahí es una de las cosas más importantes para que sepan los pacientes que están por ingresar a diálisis, que es el vínculo que se genera entre los médicos, los enfermeros, los asistentes sociales, los nutricionistas, los técnicos de diálisis, que son los enfermeros, y nosotros los nefrólogos. Es como una gran familia donde, bueno, nosotros los médicos vendríamos a ser los papás y el compañero de diálisis es un hermano. De hecho, a veces vemos compañeros de diálisis que no se quieren porque uno es de Boca y el otro es de River, pero cuando uno le baja la presión, el otro está desesperado. Hey, doctora, aquí está el paciente que se siente mal, ¿no? Como una cuestión de familia, como los hermanos. Y por otro lado, para terminar con esto, el objetivo, y creo que estuvo cumplido de la nota, fue un poco desmistificar al paciente en diálisis en términos que pierde el miedo, que es un tratamiento totalmente llevable, el paciente puede trabajar. Estamos hablando de un paciente promedio de edad, ¿no? Por ahí el abuelito, bueno, ya estaba jubilado, y un trabajo de bajo impacto, ¿no? Hay mucha gente que tiene que dejar de trabajar. Pero bueno, es un tratamiento que se puede hacer y se puede vivir y se puede estar con la familia y son personas que tienen una vida prácticamente normal, salvo que nos tienen que ver 3 veces por semana. Y por otro lado, digamos, fue como el objetivo más importante fue para que las familias supieran que cuando el paciente viene a diálisis, no viene al club o no viene la señora a la peluquería y cuando va a la casa se siente bien porque se fue a hacer los claritos, porque muchas veces me pasó y me dicen, en mi casa no me entienden, cuando yo llego me dicen que ponga la mesa, que haga las camas y yo realmente estoy cansado. Y obviamente, porque el paciente le baja la presión, al paciente le estamos haciendo en 4 horas lo que hace un riñón en 24 horas. Entonces es un tratamiento agresivo, antinatural, que obvio, tiene sus complicaciones. Y bueno, lo lindo de esto es que muchos pacientes me dijeron, qué bueno, a mí no me dijeron, pero me enteré, qué bueno que a través de la nota mi familia supo que yo venía acá a diálisis y ahora ya no me piden tantas cosas porque me entendieron que soy un paciente que cuando vengo a diálisis, bueno, la puedo pasar bien, pero ¿por qué te cansás? Y cuando vas a diálisis me contás que se ríen, que ven el partido, que leen revistas. Bueno, pero está dializando, está purificando su sangre, está haciendo como un equilibrio químico entre las toxinas y el líquido que no puede eliminar, porque a veces los pacientes son oligoanúricos o anúricos. Entonces, bueno, creo que el objetivo estuvo cumplido, tuve una linda devolución de parte de la población y, bueno,
Eso fue todo, el explicar lo del riñón artificial y el objetivo en una ciudad chica como Tandil, tanto en el paciente como en la familia. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes. Le pedimos ahora a Malena Lobo, el programa que presentó es lo que hay que saber para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y fue emitido por Radio FM Oeste. Me dejaron tirando el cable. No hay problema. Los que estamos acostumbrados al micrófono ya estamos acostumbrados a hacerla vertical delante del micrófono y hablar. Muchas gracias a todos por estar presentes. Me llamo, como decía el doctor Bruno, Viviana Espina. Tengo que hacerle una corrección. La radio es www.radiofona.com, no radiofonía, aunque la palabra radiofona en esperanto quiere decir radiofonía y por eso fue elegido como un nombre que en algún momento pretendió, o un idioma en el que en algún momento pretendió ser universal. Lo que trato desde la radio es de emitir de manera sencilla, con un lenguaje claro y llano para que pueda ser entendido por todos. Y traje un poquito de sonido de 2 notas que presenté. A mí personalmente, si bien hice una nota sobre el síndrome de Burnout, que es el síndrome también llamado de cerebro quemado, que muchos de ustedes, los médicos, los pueden estar sufriendo, que es cuando una persona no recibe un pago adecuado y tiene que dedicarse a mucho más de lo que su profesión le indica, como temas sociales y de ese tipo, empiezan a sentir cansancio, agotamiento, empiezan a tener distintos síntomas, vamos a decirlo así, que muchas veces con la visita al médico o un médico no alcanza porque no es fácil de diagnosticar. Como somatiza este síndrome, muchas veces da dolor de cabeza, dolor de estómago, acidez y distinto tipo de síntomas, valga la redundancia, que ya lo dije 3 veces. Y esto es confundido, no es sencillo de diagnosticar. La Organización Mundial de la Salud la considera una enfermedad, aunque grupal, y en todo grupo hay individuos, por lo cual hay que atender al individuo en particular y al grupo en general. No se está haciendo mucho por el momento. Otra nota que presenté fue la realizada a una veterinaria, y aquí ahora van a escuchar cuando le pida a Natalia, que gentilmente va a poner el sonido, son unos pocos minutos, no es toda la nota, que yo digo los oyentes estarán diciendo, si a mí me atiende un médico, no un veterinario, pero cada vez somos más las personas que tenemos mascotas y tenemos que prevenirnos, al prevenirlo en ellos, las enfermedades que nos contagian, o sea, la zoonosis. Le voy a pedir a Natalia si por favor puede poner el audio, y son unos pocos minutos y después sigo comentándoles de qué se tratan este tipo de notas realizadas para un programa que se llama La Salud y sus protagonistas. Demo para el 9º Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud. La salud y sus protagonistas. Una realización de Radiofona Producciones. Con la conducción y producción periodística de quien les habla, Viviana Espina. Estamos con la veterinaria Solange de Luca y ustedes dirán, un programa de salud y una veterinaria. Cabe el chiste, a mí no me atiende un veterinario, me atiende un médico. En este caso vamos a hablar de zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades que nos pueden transmitir los animales a nosotros. Y sabemos muy bien que cada vez somos más los que tenemos mascotas en casa. En este caso vamos a hablar con ella de las enfermedades transmisibles por los perros y los gatos. Vamos a acordar que zoonosis viene de las palabras griegas zoo, animales, y nosis, enfermedad. Es un gusto tenerte aquí en Radiofona, Solange. Ya
por la presentación, sabes por qué te hemos convocado. Bueno, buenas tardes, Vivi. Sí, un placer poder estar acá y dar un poquito de información. Sí, la idea era charlar un poco de zoonosis, que como bien dijiste son las enfermedades que nos transmiten los animales vertebrados a nosotros, a los humanos. Muchas veces somos huéspedes de estas enfermedades accidentales, no es que son enfermedades nuestras, sino que indirectamente llegan a nosotros y causan patología, enfermedad. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, ¿te parece si empezamos por los perros? Que Sí. mayormente la gente es muy perruna. Sí, ha crecido mucho la población de Sí. mascotas en la ciudad y cada vez son más las personas que optan por tener más de un animal en casa. Claro, y a veces mezclarlos también, perritos Sí. con gatos, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, contanos de los perros. ¿Cuáles son las enfermedades que ellos nos pueden transmitir? Dentro de lo que son enfermedades, lo más importante que podríamos hablar es el tema de las parasitosis, la importancia de desparasitar. Si bien no compartimos todos los parásitos, algunos se pueden transmitir al humano. Por eso la importancia de la desparasitación con cada cambio de estación y las normas de higiene básicas. Recoger la materia fecal de la calle, en los areneros de las plazas Sí. donde hay niños, ¿sí? La mayoría de los ciclos de estos parásitos es fecal oral, o sea, se eliminan por materia fecal del animal y tienen que estar en contacto de manera digestiva con nosotros. O de sea, manera por la oral. boca. Exacto. El chiquito va al arenero, Sí, donde defecó algún animal. sí, después se lleva la manito a la boca y ahí es cuando puede entrar la parasitosis. Exacto. Entonces, ahí Y en la tenemos casa también, no solo en el arenero. Exacto, como en casa como en la plaza. Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también la importancia de lo que es, que veníamos charlando antes, de la rabia, que actualmente tanto en el perro como en el gato no afecta a todo lo que es mamíferos, que se la considera erradicada y sin embargo hay casos. Se mantiene como reservorio los murciélagos, los que se alimentan de sangre. Vamos a hacer un alto acá Sí. y comentar qué es un reservorio. Sí, un reservorio es un animal que mantiene la enfermedad en el ecosistema, entonces la sigue transmitiendo. La mayoría de las veces no le afecta a él, entonces la mantiene y hace que continúe el ciclo. O sea, es, podríamos decir, un portador sano. Exacto, Ujú. podríamos considerarlo Ujú. así. Ahora, Ujú. cuando el perro nos muerde, también nos puede contagiar rabia si es que está infectado. Si el animal está infectado, la transmisión es por saliva. Sí. Por eso es la importancia de la prevención por la vacunación anual de todas las mascotas, de todos los mamíferos, tanto Sí. perros como gatos. Hay gente que dice, mi gato no sale de casa, pero hay veces que el murciélago sí puede entrar. Hubo un caso hace un par de años en Caballito de una gatita siamesa, que en una torre entró un murciélago y el murciélago estaba infectado con rabia y la gata se contagió. Ah. Entonces es importante la prevención, Sí. porque no hay cura ni tratamiento. Vamos a decir que respecto a rabia, y te lo comentaba antes de salir al aire, los países donde especialmente hay rabia son el sur y sureste asiático, Sí. donde se dan 55.000 casos al año, de los cuales el 95% son mortales. Bueno, gracias Demo para Natalia. el 9º Congreso Internacional. Bueno, después ahora venía un separador y después un poco sobre el síndrome de burnout. Acá lo importante es saber que uno tiene que hablar para que lo entienda todos, que la gente no se quede con ningún tipo de traba al comprender. Por eso yo paré a Solange de Luca, a la doctora, para preguntarle qué era un reservorio, porque ella lo dijo tranquilamente y no tiene por qué la gente saber qué es un reservorio. Y así cada vez que surgía alguna palabra que podía llegar a ser difícil de entender por el oyente. En realidad hace muchos años que trabajo en esto, los temas de salud siempre me gustaron y me parece que hay que siempre trabajar en salud. O sea, cuando se está sano hay que trabajar en todo esto y tener el entendimiento de qué se trata y qué medidas de prevención podemos tomar. En el caso de la doctora estuvimos hablando de las vacunas, que sí existen algunas para las enfermedades que nos pueden transmitir esos animalitos. Y por otro lado, también consecuencias como, por ejemplo, en una de las enfermedades, provocaba en el ser humano, una de las enfermedades que los perros nos pueden transmitir, quistes en el hígado. Y vaya susto que nos podemos llevar y resulta que lo teníamos en casa a quien nos contagió eso, ¿no? Entonces, mejor prevenir que curar, como dicen todos, y vacunar a nuestros animales y poder saber que con el lavado de manos frecuente
haciendo acciones colectivas. Ahora lo veo mucho, por suerte, esto de levantar la materia fecal de los perros de la calle, porque andan los niños. Si bien también hay que tener cuidado con las suelas, porque hasta las pulgas entran en las suelas, o sea, las larvas de las pulgas entran a nuestra casa con la pisada solamente por la calle de esas larvas. O en el palier de casa, pueden haber otros animales en el edificio que tengan pulgas y uno entrarlas a casa y se encuentra con que dice, uy, nunca hubo pulgas, nunca mis animales tuvieron pulgas y resulta que se las contagiaron, o entra otra persona que tiene animales con pulgas. Bueno, esto no se trata de perseguirse, sino de prevenirse. Si bien las pulgas a nosotros no nos causan nada, sí causan un picor importante. Lo sé porque tengo varios animalitos en casa y causan un picor importante. También hablamos de la sarna, en fin, hay distintos tipos de sarna. Yo también me entero muchas veces cuando hago este tipo de notas de varias cosas. Uno dice la sarna y piensa que hay una sola sarna y hay varias, hay algunas que sí se contagian, otras que no. En fin, es muy lindo hacer este trabajo. Y me gusta que mi trabajo sea elegir también las notas, porque al ser la radio mía y tener facilidad en elegir las notas, hoy por ejemplo me hice producción a lo loco porque estuve pidiéndole teléfono a varios médicos y entonces ya uno también se da cuenta cuando ese médico sabe transmitir. En una conversación corta muchas veces uno ya de tanta carrera se da cuenta de quién sabe transmitir y quién no, porque tampoco es bueno el que sabe mucho pero no lo sabe transmitir. En eso tiene una gran responsabilidad acá el doctor Bruno, el doctor Shein, en tener esta escuela de periodismo médico para que los médicos también sepan transmitir. Eso es importantísimo, no solo a sus pacientes, sino también para cuando uno acude a ellos en busca de una información o de una entrevista. Así que bueno, eso es todo. Son largos años de periodismo y siempre aprendiendo algo nuevo, siempre. Y en los congresos estos le agradezco a los doctores la invitación porque cada vez aprendo más. Así que en cualquier momento tiemblen porque voy a la Facultad de Medicina y con un par de materias más ya las hago y me recibo. Nada, para nada. Muchas gracias. Trato también de desdramatizar los temas, así para la gente es más fácil escucharlos. Jamás acudo al drama, digamos. Algo de eso también habló la doctora que me precedió, sobre no asustar y sí traer a la gente a los consultorios, a las radios, a que lo escuchen, para poder informarlas, para que se prevengan y para que no se asusten y salgan corriendo y se logre todo lo contrario. Gracias. Bueno, ahora sí, Malena Lobo, el medio Radio FM Oeste, el trabajo, lo que hay que saber para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias y perdón por la desprolijidad. Ya aprendí que para la próxima, si es que hay próxima, es allá arriba. Bueno, agradecida desde ya por esta distinción. Mi nombre es Malena Lobo, yo soy actualmente coordinadora de prensa del Hospital Nacional Posadas, un hospital gigante que tiene internación, para que se den una idea, para 500 personas. Dentro del hospital funciona el Centro Nacional de Toxicología, del cual después les voy a hablar. Esto es cortito, pero quería emprolijar un poco mi presentación. A partir de mi actividad en el hospital y de insistente con los periodistas, un conductor me dijo, ¿por qué no venís vos directamente? Y así fue que me animé y una vez por semana voy y hacemos contenidos médicos desde el hospital. Bueno, el título es un tanto ostentoso, pero bueno, había que llamarlo de alguna manera para presentar este trabajo. Lo que hay que saber para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Desde el hospital trabajamos comunicación interna y lo que se hacía hasta ahora era quizás un video con recomendaciones, flyers, también con tips de prevención, pero si bien las redes sociales están en expansión, para nosotros sigue siendo limitado. Así que si bien esto se sigue haciendo, la oportunidad de hacer algo radial, de transformarlo en noticia
para distintos medios, no solo radio, era un desafío. Y el primer planteo que yo hago cuando me llegan temas o cuando busco temas es ¿por qué esto es noticia? Bueno, el monóxido de carbono es noticia ¿por qué? Porque intoxica y es la mayor morbimortalidad en el mundo porque se subdiagnostica. Significa que muchas veces el paciente tarda en llegar a la guardia porque los síntomas son confusos y una vez en la guardia también es el médico el que lo subestima, por decirlo de alguna manera. ¿Esto qué trae? Trae un problema que puede dejar secuelas, tanto neurológicas como cardiológicas. Y afecta a todas las clases sociales, porque los intoxicados que llegan al hospital puede ser por el uso de un brasero o bien por la calefacción a leña en su barrio privado. El Ministerio de Salud informó solamente que en el periodo 2010-2016 hubo 776 personas hospitalizadas por inhalar este gas. Y si combinamos el frío con la falta de campañas de prevención, este problema aumenta hasta 10 veces el número de afectados entre los meses más conflictivos, mayo, junio y julio. Generalmente las noticias que tocan esta temática tienen que ver con tragedias. Y podemos ver en estos titulares que no hace diferencia en sexo, edad y, como dijimos antes, en situaciones sociales. Afecta a adultos, a niños, como este título, 4 hermanitos intoxicados con monóxido de carbono, y a ancianos. Como les decía al comienzo, en el hospital funciona el Centro Nacional de Intoxicaciones. Allí tenemos una línea gratuita, hay guardia 24 horas, y estas cifras me las dieron anoche, son fresquitas especialmente para este encuentro. Las consultas de casos recibidos hasta ahora son, en mayo, 23 casos. Y miren cómo se dispara en junio con 120 casos. En julio recibimos 127 consultas. Este salto entre mayo y junio para mí fue la noticia. A partir de esto hicimos una advertencia, una alarma, y bueno, eso repercutió en varios medios. Aquí algunos. Los titulares ya no son trágicos, pero sí de atención, ¿sí? De alarma, como decían, de alerta, como tituló La Nación. Una de esas notas fue la que es premiada hoy. Y desde nuestro rol como comunicadores, el objetivo cada vez que llega un tema es contribuir a la salud pública, ejercer un periodismo que lleve una herramienta al oyente, televidente, lectores y ahora seguidores para que tomen decisiones que mejoren su calidad de vida. En este caso, que una persona, por ver esta noticia, tenga conciencia de la importancia de tener abierta su ventana 5 centímetros es bastante. De esta manera, hacer el nexo entre los equipos médicos y el público en general. Desde el hospital a mí me llegan quizás las preocupaciones médicas. Mira, están aumentando los casos, mira, pasa esto. Bueno, a ver, ¿cuántos casos? Vemos las cantidades, transformamos el título, aumentó 5 veces, 10 veces. Y de esa manera llevar otra herramienta de concientización. Y esto es un poco el seguimiento que me propongo antes de encarar algo, y es que un verdadero periodista debe poner rigurosidad, sensibilidad y solidaridad en cada nota que produzca. Esto lo dijo Alfredo Leuco. Muchas gracias. Muchas gracias, Malena. Y para finalizar la presentación, Ana María Forte, que ganó el premio de televisión, el medio Argentina Satelital, el trabajo Reproducción Asistida, Final Feliz. Muy buenas tardes. Ante todo, bueno, agradezco muchísimo al jurado por la elección, ¿no es cierto? Mi perfil es bastante bajo, trato de trabajar en silencio, pero con profesionalismo, ¿no es cierto? Al decir profesionalismo es una palabra muy grande, es escuchar al médico y tratar de intervenir lo menos posible en cada una de las notas. Nunca jamás, en 28 años
de radio y 26 de TV, hice 2 notas iguales. Algunas veces los médicos vienen y me dicen, Ana María, te voy a hablar de esto. Le digo, por favor, doctor, me quiero asombrar en escena, porque si no me aburro. Los periodistas saben, son 4 preguntas, de qué se trata, cómo se diagnostica, se puede prevenir y cuál es la medicación. Entonces, lo que yo trato de captar la sensibilidad del profesional, el lenguaje, para poder hacer una nota constructiva para la comunidad. En este caso, habló el doctor Sergio Papier acerca de reproducción asistida. En la misma nota estaba Neptalí. Neptalí, yo 2 años antes de la nota realizada, la invité al programa y contó su historia, que había perdido 7 embarazos y seguía luchándola. Con cada persona que se acerca, los profesionales desde ya son amigos. Y con cada persona que se acerca es más que amiga, porque trato no solo de hablar en el aire, sino de solucionarle el inconveniente en la medida que puedo. Hasta ahora bastante bien. El hecho es que la persona necesita ser escuchada, necesita tener información fidedigna, porque cuando yo hablo digo, según el doctor Mariano Favaloro, que es cardiocirujano cardiovascular de lujo y hace 17 años que me acompaña en la radio, digo, el doctor dijo tal cosa, no la digo yo. Cuando veo de pronto los programas que hoy le dicen con panelistas, son la mayoría, 7, 8 personas que con mañana va a llover, hacen una nota cada uno de ellos, cómo ve la lluvia, ¿está? Y se la pasan con un tema media hora, con lo que realmente los periodistas médicos necesitaríamos una difusión para reales temas que podemos ayudar a la comunidad. En la nota estuvo el doctor Sergio Papier, estuvo Estela Yandón, de la Asociación Concebir, estuvo también la doctora, Isabel Rolandi, que es la presidente, y se habló de la realidad, digamos, actual de la reproducción asistida. Entonces, yo digo, si 28 años atrás, cuando comencé, a mí me hubiesen dicho, no estoy en desacuerdo, pero lo cuento, me hubiesen dicho que iban a hacer un nene con 2 mamás y un frasquito, que iban a hacer un nene con 2 papás y los óvulos, que iban a hacer un nene de 2 papás con un papá vestido de mujer. Entonces tenemos una variedad tan grande en la actualidad que digo, quizá pensamos mucho en el yo quiero tener un hijo y no me importa a costa de qué. Eso se verá en 20 años. Estoy de acuerdo con la ovodonación, totalmente de acuerdo, porque aquella mujer que quiere ser madre y no lo puede tener, tiene que agotar todo para llegar a tener el bebé. En el caso de Neptalí, un final feliz, porque después de 7 años de lucharla me dijo, Ana María, planto. Y a los 2 meses me vino a ver y me dijo, te traigo una noticia. Sí, decime, estoy embarazada. Le dije, ¿cómo hiciste? Y se echó a reír. Dice, ¿cómo hace todo el mundo? O sea, el factor psicológico que casi por 10 años no lo permitió concebir, cuando ella se relajó pudo. Los periodistas que hablaron hoy acá, tendrían que estar llenos los medios de periodistas,
de este estilo de estudio, de investigación. Hoy es periodista médico cualquiera opina de salud, cualquiera habla, cualquiera sabe de política, de fútbol, de lo que fuere. Pero hay muy poco estudio y una decadencia muy grande. Ahora, dentro de un ratito, cuando comiencen las mesas, estoy en la mesa de enfermedades poco frecuentes. Entonces se va a plantear cómo la persona que tiene una enfermedad poco frecuente no tiene información, cómo los médicos no reciben la preparación necesaria, donde no hay registro, y sabemos que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras. Entonces, las personas que tenemos una enfermedad rara, pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para estar de panelista en un lugar, pero panelista real, y contar nuestra historia, contar lo que estamos haciendo, contar que no tenemos medicamentos, contar que los medicamentos 30 grajeas cuestan $19.000, los medicamentos que tienen, las patologías que tienen medicamentos. Entonces tendríamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo para hablar los periodistas capacitados. Y le cuento algo personal, que me lo guardé por 7 u 8 meses, hablé con un amigo y me dijo, Ana María, esto se tiene que saber. Yo había presentado un proyecto en un canal de aire, que me conocen muy bien porque yo ya estuve hace 10 años. Planteé qué necesidad tenían, todo estaba cubierto, y le digo, ¿y enfermedades poco frecuentes? Me dijeron, no tenemos. Perfecto. Llevé el proyecto, me llamaron por teléfono. Y me dijeron, Ana María, te vamos a hacer una nota para que hables de fiebre mediterránea familiar, pero no podemos darte el espacio porque se nos va a llenar el canal de enfermos. Hablaba en plural la asistente del director del canal. Al hablar en plural uno puede pensar que ella y el director lo piensa. No podemos juzgarlo. Pero si esa es la mentalidad, nunca vamos a poder, lo que nos consideramos buenos periodistas, llegar a tener un espacio dedicado, en este caso estaba hablando de enfermedades poco frecuentes, porque vamos a llenar el canal de enfermos, a menos que hayan entendido que yo quería llevar el hospital, ¿no es cierto? Bien, no me quiero ir por las ramas, pero siempre aprovecho la oportunidad de, como conté, el programa de medicina preventiva, los métodos más o menos todos los conocemos, gametas masculinas y femeninas se pueden conseguir, en España se vende, y no todo España, algunos sectores, y bueno, muchos lo tienen como práctica para subsistencia. Eso me da por pensar a mí qué ocurriría si tiene mínimo una donación mensual en el cual, querramos o no, no lo podemos llamar los donantes, está sembrando hijos por el mundo, por más que digan que son donantes. Entonces son temas muy, pero muy delicados. O sea, todo lo que sea tecnología, bienvenido, pero no dejemos de lado la parte humana, que es lo principal. Pensemos en cómo podemos ayudar a la gente, quizá explicándole que la naturaleza no perdona, que no se comience a buscar un bebé a los 39 años, porque si tiene un problema ya llegó tarde, que no es lo primordial tener el coche, tener la casa, tener un buen empleo, viajar por el mundo, y después dicen, bueno, vamos a tener un hijo. Y bueno, eso también es prevención, ayudarle realmente a que
el hijo se tiene que planificar. Yo soy del siglo pasado, no del final del siglo pasado, obvio, pero parece que fuese del principio. Pues yo me casé, como la mayoría de los que están acá con más o menos mi edad, 23, 24 años, a los 26 quizás ya teníamos el primer hijo, a los 28 el segundo. Todos tuvimos una profesión, trabajamos y pudimos tener casa, hijos y todo. Así que bueno, pienso que hay que hacer un muy buen replanteo. Muchas gracias, Ana. Dos comentarios. Uno, cuando decías que cualquiera hace periodismo científico o deportivo, lo que fuera, recuerdo una frase del doctor Jaime Echeverry, que nos dio hoy la conferencia, Genial. que dice que como la gente ignora todo lo que ignora, cree que sabe de todo y opina sobre cualquier cosa, ¿no? Me pareció una expresión genial del doctor Echeverry. Y la otra en forma graciosa por el título de reproducción asistida, me hace recordar un sketch de Lelutier, que está en un programa de radio transmitiendo y llama un oyente y están hablando de fertilización asistida y dice, ¿cómo se hace para asistir? Preguntaba. Y bueno, Neptalí tuvo 2 bebés, así que resulta el poner las garras y el apoyo hacia toda la gente. Sembremos que en algún momento seguramente vamos a cosechar. Bueno, muchas gracias, felicitaciones Gracias. a todos los ganadores.